Si usted ha sentido un dolor de estómago persistente, ha notado una pérdida de peso sin explicación o simplemente tiene ese miedo silencioso a la enfermedad más temida. ¿Sabe usted por qué el cáncer de páncreas es llamado el asesino silencioso? Porque cuando da síntomas ya puede ser demasiado tarde. Esa es la angustia más grande, sentir que no hay forma de ganarle a esta enfermedad. El miedo de que la exploración diga todo normal, pero el cuerpo esté gritando por dentro. La detección es difícil y no hay forma clara de prevención. ¿Cómo podemos defendernos de algo que no vemos? Le han dicho que su dolor de barriga es solo gastritis o estrés. Pero, ¿y si su cuerpo está enviando señales que estamos malinterpretando? Soy el doctor y mi propósito no es asustarlo, sino alertarlo con conocimiento real. Hay una verdad sobre los síntomas iniciales que la mayoría de la gente ignora. Sí podemos reconocer las 4 formas en que se presenta este cáncer. Hoy le voy a revelar las 4 historias clínicas que demuestran cómo se esconde el cáncer de páncreas, incluyendo el caso de Steve Jobs, y los 3 síntomas clave que nunca debe ignorar. Usaremos casos reales para que usted pueda identificar el peligro en diferentes tipos de pacientes y saber cuándo es el momento de insistir en un diagnóstico más profundo. Quédese conmigo, porque la información que va a escuchar a continuación podría salvarle la vida o la de alguien que usted ama. Hoy también quiero comentar algo que a veces me preguntan el caso de Steve Jobs. Su situación fue muy comentada públicamente, pero es importante aclarar que su tipo de cáncer de páncreas no era el que normalmente mencionamos cuando hablamos de cáncer de páncreas en general. Él no tuvo un adenocarcinoma, que es el tipo más habitual. Por eso, aunque su historia es conocida, no se relaciona exactamente con lo que veremos aquí. Ahora sí, te cuento 2 casos reales para entender mejor cómo puede presentarse esta enfermedad. Primer caso, un hombre de 60 años. Este señor acudió a su médico de familia porque desde hacía 2 o 3 semanas tenía un dolor de estómago bastante fuerte y constante. El malestar comenzó después de una comida con compañeros de trabajo. En esos días también había tomado ibuprofeno para unos dolores articulares. Trabajaba en la construcción y al examinarlo todo parecía normal. Le hicieron análisis porque hacía un par de años que no se revisaba, a pesar de que tomaba medicación para la presión arterial. No tenía diabetes, ni colesterol alto, ni otras enfermedades. Su peso era normal, incluso un poco delgado. El médico le recomendó cambios en la alimentación y le dio un antiácido almagato mientras esperaban los resultados de la analítica. Sin embargo, en una semana y media empezó a empeorar. El dolor aumentó y se desplazó hacia los lados del abdomen, así que fue a urgencias. Ahí lo revisaron nuevamente y no encontraron nada llamativo, ni en la exploración ni en los análisis. Le agregaron omeprazol y reforzaron las recomendaciones de cuidado digestivo. Pasaron 2 semanas más y la situación se volvió más preocupante, más dolor, más cansancio, pérdida de peso y dificultad para comer. Volvió con su médico de cabecera y esta vez sí notaron cambios. Más molestias al tocar el abdomen y un dato importante, la parte blanca de los ojos se veía ligeramente amarilla. Eso encendió las alarmas. El médico sospechó que podría tratarse de un cáncer de páncreas y pidió una ecografía abdominal. En ese estudio ya se veía una masa. Con esta información se realizó un estudio más profundo, se contactó al servicio de medicina interna y finalmente se confirmó el diagnóstico: adenocarcinoma de páncreas. Segundo caso, una mujer de 70 años. Esta señora, ya jubilada, llevaba meses sintiéndose cansada. Un año antes se había hecho análisis de control para su hipertensión y colesterol y todo había salido normal. Sin embargo, en los últimos 2 meses el cansancio empeoró y además comenzó a bajar de peso. También mencionaba molestias en el abdomen después de comer, pero lo que realmente la llevó al médico fue que notó un bulto en su abdomen. Al examinarla, el médico pudo palpar una masa dura en el lado izquierdo del abdomen. Esa combinación de síntomas y hallazgos encendió todas las señales de alerta. Le hicieron una ecografía y ahí se confirmó la presencia de una masa. Los estudios posteriores
revelaron que se trataba de otro adenocarcinoma de páncreas. El tercer caso es el de un hombre de 52 años. Es una persona delgada, trabaja en oficina y además hace bastante ejercicio porque le gusta practicar deporte. Sin embargo, en las últimas 2 o 3 semanas ha notado cambios importantes, orina muchas más veces de lo normal y también en mayor cantidad siente una sed excesiva y aunque tiene más hambre y come más, aún así está bajando de peso. Él ya era delgado, pero ahora esa pérdida ha sido más evidente. Estos síntomas hacen pensar rápidamente en una posible diabetes. Se le pide una analítica urgente y se confirma tiene alrededor de 400 mg dividido por dl de glucosa en sangre, un valor claramente elevado. Pero algo llama la atención la diabetes tipo 2, que es la más frecuente en adultos. Suele aparecer de manera más lenta, progresiva y muchas veces sin síntomas tan marcados. Además, suele asociarse al sobrepeso, no a personas delgadas. Por eso, al ver también alteraciones en los análisis como un aumento de transaminasas, se decide investigar más a fondo. Finalmente, se descubre que lo que está causando estos síntomas es un adenocarcinoma de páncreas. Y se confirma el diagnóstico. Cuarto caso, mujer de 50 años. Esta paciente empieza a presentar episodios de mareos, palpitaciones, temblores y sudoración. A veces siente un hambre intensa acompañada de una sensación de ansiedad difícil de explicar. Incluso su familia nota cambios en su conducta y en su personalidad, lo que hace pensar al inicio en un posible problema emocional o crisis de ansiedad. Pero un día su situación se agrava, pierde el conocimiento y sufre un desmayo. En urgencias descubren que su nivel de azúcar en sangre está muy bajo, una hipoglucemia severa. Más adelante, con estudios adicionales, encuentran que estas hipoglucemias aparecen sobre todo en las mañanas y están relacionadas con esos cambios de conducta. Cuando toma azúcar o alguna bebida dulce, los síntomas desaparecen, lo cual es una pista muy importante. Tras investigar a fondo, se confirma que tiene un tipo de tumor en el páncreas muy poco común, un insulinoma. Este es el tipo de tumor que, según se cree, tuvo también Steve Jobs. En la mayoría de los casos, estos tumores suelen ser benignos y se solucionan mediante cirugía. El problema aparece porque afectan a las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Cuando producen insulina en exceso, el azúcar baja demasiado y se producen las hipoglucemias. Aunque es un caso raro, lo habitual es que, con la cirugía, la persona se recupere y el problema desaparezca. Por eso es tan importante que cuando se habla de cáncer de páncreas, el médico siempre aclare qué tipo es el más frecuente, el adenocarcinoma o uno de estos otros tumores menos comunes, como el insulinoma. Ya hemos mencionado varios de los síntomas que pueden aparecer, aunque cada caso puede manifestarse de manera distinta. En los 3 primeros casos que mencionamos antes, los síntomas pueden entenderse mejor si recordamos cómo es el páncreas y qué funciones cumple. Es importante tener claro que estamos hablando del adenocarcinoma de páncreas, que pertenece al grupo de los cánceres exocrinos. ¿Por qué se llama así? Porque el páncreas tiene 2 funciones principales. La función exocrina es la encargada de producir enzimas digestivas, unas sustancias químicas que ayudan a digerir correctamente las grasas y las proteínas. Estas enzimas, como amilasas y lipasas, viajan por el conducto pancreático hasta el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Esta es la función que suele afectarse cuando aparece un adenocarcinoma de páncreas, que es el tipo más común con mucha diferencia. La función endocrina, aquí el páncreas produce hormonas como la insulina y el glucagón, que sirven para regular la cantidad de azúcar en sangre. Un tumor muy raro que afecta esta parte es el insulinoma, que provoca una producción excesiva de insulina. Ese exceso es el responsable de las hipoglucemias severas y de esos síntomas que a veces pueden confundirse con problemas de ansiedad o incluso psiquiátricos. Este fue el caso del 4º paciente mencionado antes. Afortunadamente, la mayoría de los insulinomas suelen ser benignos y se curan con cirugía. Pero hoy no nos centramos en ese tipo de tumor, sino en el adenocarcinoma de páncreas. Síntomas más frecuentes del cáncer de páncreas, como vimos en los 2 primeros casos, los síntomas más típicos son dolor abdominal,
pérdida de peso y disminución del apetito, coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos. Veamos por qué ocurre cada cosa. Dolor abdominal, el tumor va creciendo y empieza a comprimir el páncreas. Al bloquear la salida normal de los jugos pancreáticos, estas sustancias que deberían ayudar a digerir los alimentos terminan irritando al propio páncreas. Esto puede causar dolor que aparece sobre todo después de comer, episodios repetidos de pancreatitis, incluso en personas que no toman alcohol, molestias que se intensifican cuando la persona se estira, alivio al encogerse o adoptar la postura fetal, piernas flexionadas hacia el abdomen. Náuseas, vómitos y menor apetito. El tumor puede presionar el estómago o el inicio del intestino, provocando náuseas frecuentes, vómitos, sensación de llenura rápida y un progresivo rechazo a comer. Sumado a eso, el tumor libera sustancias que disminuyen el apetito de manera directa. Pérdida de peso. Este adelgazamiento ocurre por varias razones al mismo tiempo, menos apetito, debido al dolor y a las sustancias que libera el tumor. Menor digestión de alimentos, porque las enzimas del páncreas ya no llegan bien al intestino delgado. Pérdida de nutrientes, ya que las proteínas y las grasas pasan casi sin digerir. Menor cantidad de calorías absorbidas, incluso comiendo lo mismo. Todo esto puede llevar a un adelgazamiento tan marcado que se conoce como caquexia, un desgaste físico extremo. Todos estos síntomas que mencionamos antes suelen aparecer juntos. Pueden presentarse tanto cuando el tumor está en la cabeza del páncreas, que es la parte más ancha, y la que está justo detrás de donde se unen el estómago y el duodeno, como cuando el cáncer aparece en el cuerpo o en la cola del páncreas, que están más hacia el lado izquierdo. Estos últimos, cuerpo y cola, son menos frecuentes y además, al estar más alejados de ciertas estructuras, muchas veces dan menos síntomas al inicio. El dolor abdominal, las náuseas y los vómitos suelen ser síntomas comunes sin importar en qué zona del páncreas esté el tumor. Coloración amarillenta de la piel y los ojos ictericia. Otro signo importante es el tono amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos. A veces se acompaña de picazón intensa, un picor que no mejora aunque la persona se rasque. Generalmente la ictericia empieza en los ojos y luego se va extendiendo a la piel. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el cáncer está en la cabeza del páncreas, puede comprimir una estructura muy importante, el colédoco. El colédoco es el conducto que lleva la bilis desde el hígado y la vesícula biliar hacia el intestino delgado. Para llegar allí, este conducto pasa justamente por la cabeza del páncreas y se une al conducto pancreático en un punto llamado ampolla de Vater. Si el tumor presiona esta zona, la bilis no puede salir hacia el intestino, las sales biliares se acumulan. La bilirrubina que viene del hígado no logra drenarse y se queda en la sangre. Esta bilirrubina acumulada provoca piel amarilla, ojos amarillos, picazón intensa y orina muy oscura parecida al color de una bebida de cola. Además, como la bilis no llega al intestino, tampoco puede cumplir su función de ayudar a digerir las grasas. Cambios en el color de las heces. Cuando la bilirrubina no llega al intestino, las heces empiezan a perder su color marrón habitual. Se vuelven cada vez más claras y en casos más avanzados pueden llegar a ser casi blancas. Esto sucede porque la bilirrubina, al transformarse en otras sustancias como la estercobilina, es la que normalmente da ese tono marrón característico a las heces. 3 síntomas muy típicos cuando el tumor está en la cabeza del páncreas: ictericia, piel y ojos amarillos, coluria, orina oscura, acolia, heces muy claras o blanquecinas. Estos 3 signos juntos son especialmente comunes en el cáncer localizado en la cabeza del páncreas, que es la zona donde se presentan la mayoría de los casos. Otro signo que puede aparecer cuando la enfermedad avanza es que las heces se vuelvan grasosas y tengan un aspecto brillante o aceitoso. A esto los médicos le llaman esteatorrea. Muchas veces estas heces incluso flotan en el inodoro. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el tumor afecta el páncreas o comprime los conductos, la bilis y las sales biliares no llegan bien al intestino delgado. Y además, las lipasas, que son las enzimas del páncreas que ayudan a descomponer las grasas, tampoco pueden llegar adecuadamente. Sin bilis y sin lipasas, el cuerpo no puede digerir bien las grasas.
Entonces, en vez de absorberse, esas grasas se eliminan por las heces, lo que hace que se vean grasientas, tengan un olor más fuerte y con frecuencia floten en el agua del inodoro. Este también sería un síntoma que suele aparecer en etapas más avanzadas. Otro signo del que ya hablamos es la aparición repentina de diabetes en una persona que siempre fue delgada y que no encaja con el perfil típico de una diabetes tipo 2. En algunos casos de cáncer de páncreas pueden pasar dos situaciones: que la persona debute con una diabetes repentina, sin antecedentes previos, o que alguien que ya tenía diabetes tipo 2 de pronto empeore mucho, al punto de que el azúcar se vuelve difícil de controlar. Esto no significa que toda persona delgada que desarrolla diabetes tenga cáncer de páncreas. Es algo poco frecuente, pero es un dato que los médicos deben considerar cuando el cuadro no encaja con lo habitual. ¿Por qué ocurre esto? Como mencionamos antes, el páncreas también tiene una función endocrina que consiste en producir insulina y glucagón, hormonas que regulan el nivel de azúcar en la sangre. Cuando aparece un tumor en el páncreas, estas células pueden verse afectadas por dos motivos: por la inflamación repetida pancreatitis causada por la acumulación de secreciones dentro del páncreas, lo que hace que el órgano se autolesione, o por la compresión directa del tumor sobre las zonas donde se produce la insulina y el glucagón. Por eso, en algunos casos, la primera señal visible del problema puede ser precisamente una diabetes que aparece de repente o que se descontrola sin explicación. Además de los síntomas que ya mencionamos, este tipo de cáncer también puede provocar otros problemas conforme avanza. Por ejemplo, el tumor puede empezar a producir ciertas sustancias que favorecen la formación de coágulos en la sangre. Esto puede llevar a trombosis o tromboflebitis repetidas en distintas partes del cuerpo, lo cual es algo que los médicos vigilan muy de cerca. También puede aparecer peritonitis, que es una inflamación de la membrana interna que recubre la cavidad abdominal y rodea los intestinos. Esto sucede cuando el tumor, en lugar de quedarse solo en el páncreas, comienza a afectar estructuras vecinas. Con el tiempo, el cáncer puede extenderse a hacer metástasis al hígado, a los pulmones o incluso infiltrarse en vasos sanguíneos cercanos. Cuando esto ocurre, pueden aparecer síntomas nuevos, ya sea porque las células cancerosas viajan por la sangre o porque el crecimiento del tumor afecta directamente los órganos cercanos. En resumen, conforme la enfermedad avanza, se van sumando distintos signos y molestias que dependen de las zonas comprometidas. ¿Qué factores aumentan el riesgo de cáncer de páncreas y qué podemos hacer para prevenirlo? Lamentablemente, las opciones de prevención son limitadas, pero sí existen medidas importantes que podemos tomar. La edad, el riesgo aumenta después de los 50 años y la mayoría de los diagnósticos se dan entre los 60 y 80 años. Este es un factor que no podemos modificar. El tabaquismo es uno de los factores más fuertes. Aquí sí podemos actuar. Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo. La obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30, aumenta la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Una alimentación equilibrada y actividad física diaria ayudan a reducirlo. Pancreatitis repetida o crónica. Las inflamaciones prolongadas del páncreas también pueden aumentar el riesgo. Si una persona tiene episodios frecuentes, debe mantenerse bajo control médico. Factores genéticos: algunas familias tienen mayor predisposición. Todavía se están estudiando, pero es importante mencionarlo. Diabetes. No siempre aumenta el riesgo, pero una diabetes que aparece de forma brusca en una persona delgada puede ser un signo temprano del problema, como en el caso que vimos anteriormente. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de páncreas? El proceso comienza con los síntomas y la exploración física. Luego, el médico suele solicitar análisis de sangre y orina, ecografía abdominal, que puede mostrar una masa. Si la ecografía no es suficiente, se confirma con TAC resonancia magnética PET según disponibilidad. En algunos casos se realiza una ecografía endoscópica, introduciendo una cámara por el esófago hasta el estómago para obtener imágenes más precisas del páncreas. Cuando se observa una lesión sospechosa, se hace una biopsia. Ahí, bajo el microscopio, se confirma si es cáncer y qué tipo.
Después se realizan más estudios para determinar el estadio de la enfermedad y un comité de tumores, un equipo de varios especialistas, decide el mejor tratamiento. No lo decide un solo médico, es un proceso en equipo. En los controles también se usa un marcador tumoral llamado CA19.9. No siempre es definitivo, pero ayuda a evaluar cómo va respondiendo el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento principal, cuando es posible, es quirúrgico, es decir, extirpar el tumor. Si está en la cabeza del páncreas, se retira esa parte junto con la vesícula, los conductos biliares, el duodeno y a veces parte del estómago. Si está en el cuerpo o en la cola, se extirpa esa porción. El procedimiento puede ser más o menos complicado según si el tumor afecta a vasos sanguíneos cercanos. En algunos casos, si está demasiado avanzado, la cirugía no es posible. Además de la cirugía, según el caso, se usa quimioterapia, radioterapia y cuando ya no puede operarse, se aplican tratamientos paliativos para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Si quieres, puedo continuar con la parte final del guión o ayudarte a convertir todo en un video explicativo corto, un guión narrativo emocional o un hook inicial de impacto para redes. Te invito a ver otros videos de salud y bienestar que tengo en el canal. Pueden ayudarte a comprender mejor estos temas y a cuidarte cada día un poco más. Muchas gracias por acompañarme. Cuídese mucho, le mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.